Bienvenidos, vamos a continuar, vamos a hablar acerca del modelo de base de datos. Modelo de base de datos. Bien, este concepto no es más que un conjunto de ideas lógicas utilizadas para representar la estructura de las bases de datos. Es decir, nos va a dar un panorama general o global de nuestras bases de datos, del número de tablas de las cuales se componga. Para ello, nosotros vamos a hacer uso de lo que se llama el modelo relacional. Bien, este modelo relacional nos va a permitir visualizar la estructura de una base de datos y las relaciones que se encuentran entre ellos. Ejemplo, cuando tenemos alumnos con materias, alumnos con profesores. Tenemos campos en común con las cuales vamos a relacionar a estas. Ejemplo, podemos tener empresa y sus datos, sus campos, trabajadores que trabajan ahí en esa empresa y actividad y a lo mejor la nómina que le corresponde. Podemos tener bastantes o varias tablas de diferentes tipos, pero relacionados entre sí. Por lo tanto, para poder generar nuestro modelo relacional, nosotros entramos a una etapa que se le llamamos modelar, la cual es igual a formar y construir. Estaremos en la etapa de desarrollo de nuestro modelo relacional. Ahora bien, para ello nosotros vamos a necesitar una herramienta más, que es nuestro diagrama de entidad relación. ¿Y qué es nuestro diagrama de entidad relación? Bueno, no es más que una herramienta para modelar nuestra base de datos y analizarla. Podemos hacerlo de manera individual o a lo mejor hasta trabajar en equipo. De tal manera entonces que al yo obtener finalmente un diagrama de mi base de datos, ¿qué estoy haciendo? Imagínense, vamos a poner este ejemplo, que ustedes tienen un reporte. En ese reporte tenemos bastantes páginas, por ejemplo 80, 90, 100 páginas. Imagínense algo impreso en Word. Tenemos 80, 100, 50, en fin, número de páginas, pero está lleno de texto. Al estar lleno de texto o al estar llena de números, combinación de ambos, letras con números, un reporte impreso pero todo lleno, imagínense ustedes analizar, a lo mejor tenemos un error por ahí, ¿y cómo vamos a encontrar un número erróneo o un dato textual erróneo si tenemos bastante información impresa de manera continua? ¿Lo vamos a encontrar? Sí, pero nos va a costar trabajo. De tal manera entonces que en vez de que lo generemos así, ahora yo voy a, mediante un diagrama, representar de manera gráfica la información. Y al yo tener un gráfico, un dibujo, una representación más amigable y más vistosa que simplemente textual, yo le voy a entender más y la gente a la cual le explique mediante una gráfica le va a entender más fácilmente. Es decir, que el modelo relacional lo que va a hacer es generar un ambiente amigable y un ambiente amistoso en este caso nosotros como constructores, o a nuestros clientes o alumnos o pacientes o dependientes a los cuales les estamos explicando el modelo relacional que construimos para solucionar un caso en específico o un problema en específico que ellos nos hayan solicitado. Continuamos, vamos a ver los elementos del diagrama de relación extendido. También conocido como EER. Bien, aquí nos vamos a enfocar en los símbolos correspondientes para poder desarrollar un modelo relacional de manera correcta. Mencionábamos que el concepto es que vamos a generar una representación gráfica y para representarlo gráficamente necesitamos símbolos. Por lo tanto, el primero con el cual vamos a trabajar es un rectángulo. Este rectángulo tiene como nombre, vamos a cambiar de plumón, tiene como nombre entidad. Bien, ¿qué es una entidad? No es más que un objeto concreto o abstracto que figura en nuestra base de datos. Ejemplo pueden ser alumnos, ¿vale? Alumno, cliente, empresa,
y así por el estilo. Tenemos aquí la representación. Ejemplo viene siendo como nuestras tablas, las que habíamos desarrollado en otros ejemplos. Alumnos, maestros, especialidades, trabajadores, empresa, en fin. Entidad, son nuestras tablas. Tenemos un siguiente símbolo que es un rombo. Y este rombo tiene por nombre relación. Vamos a poner aquí relación. Nosotros vamos a generar las relaciones por medio de este rombo. ¿Y qué es una relación? Bueno, es la relación que existe entre las entidades, también llamada mapeo o cardinalidad. Creo que se me venía un poquito. Ahí está, regresamos. Entonces, mencionamos que la relación se refiere a un mapeo o cardinalidad. Este concepto de cardinalidad lo vamos a utilizar mucho, sin embargo, lo vamos a comentar de manera adicional en otro video. Las relaciones. Ahora, tenemos un siguiente símbolo, que es una simple línea. Una simple línea, y tiene por nombre unión entre entidades. Unión entre entidades, simplemente las uniones que vamos a ir generando. A continuación tenemos un símbolo más. Este símbolo es un óvalo, un ovalito, pero lo vamos a poner de manera vacía. Y este símbolo tiene por nombre atributo. Este atributo no es más que una característica de una entidad, como el nombre, la edad, la fecha. Puede ser aquí, nombre, edad, fecha de nacimiento, estatura, edad, teléfono, ciudad, todos los campos a los cuales nosotros hagamos referencia. Bien, los atributos son los campos. Tenemos a continuación otro simbolito más que es el óvalo, pero ahora este lo vamos a rellenar. Tenemos un óvalo relleno. Bueno, imagínense que ya lo rellené. Y este se va a llamar atributo. ¿Sí? Pero este es el atributo principal o clave. Vamos a ponerle atributo principal, clave o llave primaria, también se le conoce así. Tenemos un atributo llamado principal, también se le llama clave principal o también se le llama llave primaria. Ahora, este atributo ahorita lo vamos a ejemplificar. Y bueno, tenemos a continuación otro atributo. Y este símbolo es, de igual manera, un óvalo pequeño, pero la mitad se encuentra relleno y la otra mitad no. Imagínense que aquí, bueno, ya me gasté mi plumón, pero tenemos un atributo foráneo. Atributo foráneo o clave secundaria. No sé si se observa, ahorita lo muevo. O clave secundaria. Bien, tenemos ahí esta información. Ahora, vamos a hacer una pequeña pausa. Bien, continuamos. Tenemos entonces con que los elementos para poder diagramar tenemos a las entidades, tenemos las relaciones, las uniones, los atributos, el atributo principal o llave o clave y un atributo secundario o también llamado foráneo. Esos son los elementos. Ahora, vamos a ejemplificarlo. Miren, tenemos entidad. Vamos a poner un ejemplo. Voy a borrar aquí. Voy a usar esta área. Entidad. Por ejemplo, alumno. Esta es mi entidad, mi tabla. Tenemos el atributo, nombre, edad, fecha. Ejemplo, nombre, edad, fecha. Quiere decir que los atributos son nuestros campos. Y aquí, lógicamente, ustedes tendrían cierta información. Acá a lo mejor tenemos 3, 4, 5 registros. ¿Vale? Tenemos que hay atributos principales o claves. Y estos pueden hacer lo siguiente, se refieren a lo siguiente. Tenemos atributos
nombre, edad, fecha. Pero estos atributos para todas las personas, para todos los alumnos son generales. Todos los alumnos tienen un nombre, todos tienen una edad, todos los alumnos tienen una fecha. Por lo tanto, los atributos podríamos decir que son los campos que todos los alumnos tienen. Pero en el caso del atributo principal o clave, es el que haría la diferencia entre un alumno y otro. Ejemplo, ustedes, en la escuela todos son alumnos. Todos tienen un nombre, una edad, una fecha de nacimiento, una carrera, un semestre, calificaciones, promedios. Todos tenemos estos datos generales. Pero, ¿a ustedes cómo se les identifica? En su credencial viene un número de control o un número de matrícula o una clave. Quiere decir que yo tendría que generar un atributo principal o clave o llave primaria aquí. Ejemplo, para mí, por ejemplo, la matrícula sería mi atributo principal, porque esa matrícula es la diferencia en cuanto de ustedes con sus compañeros. Ejemplo, el alumno tiene una matrícula 10, 20, 30. Esa es su matrícula. Muy diferente al siguiente alumno, 10, 20, 31. El siguiente alumno, 10, 20, 32. De tal manera que cada alumno tiene una clave o una matrícula diferente. Bien, vamos a continuar con otro ejemplo. Vamos a imaginarnos que tenemos diferentes automóviles acá. Voy a dibujar dos, pero ustedes imagínense que han dibujado bastantes. Diferente cantidad de automóviles acá. Bien, tenemos ahí entidades. Ahora, para cada uno de los automóviles, por ejemplo, se me ocurre preguntar quién es su fabricante, cuál es su modelo, tipo de motor, cuántos caballos de fuerza, ¿no? Tipo de suspensión, rines, y así, diferente cantidad de campos o atributos. Si nos damos cuenta, todos los autos tienen un fabricante, todos tienen un modelo, todos tienen un motor, todos tienen suspensión, todos tienen rines, y así por el estilo. Tenemos entonces con que estos atributos son generales. Todos los automóviles tienen estas características, el fabricante hasta allá. Sin embargo, ¿qué haría una diferencia? Es decir, ¿cómo yo ubicaría de manera individual a un carro en específico? Si nos damos cuenta, no podría hacerlo por medio de un fabricante porque muchos tendrían la coincidencia. Hay un fabricante que produce muchos autos y de diferentes modelos. Aquí hay una gran cantidad de información, pero ¿cómo individualizo? Tendría yo, si se dan cuenta, que generar otro tipo de campo, agregar un campo que se diferencie de aquellos y que este campo sea particular o muy independiente de lo demás. Ejemplo, para yo poder ubicar a un auto, seguramente tendría yo que preguntar cuál es la placa que contiene. Es decir, que el número de la placa me hace la diferencia entre los diferentes automóviles, ya sean pocos o sean muchos. De tal manera que la placa, por ejemplo, ACF20, me identifica a este automóvil, pero a este otro, a lo mejor lo identifica un BZM14. Cada uno de los autos tiene diferente placa. ¿De qué estamos hablando aquí? De que estos vendrían siendo mis atributos o campos generales, ¿sale? Son generales, mientras que el campo de placa se está refiriendo a que esta es mi llave primaria, ya sea que le llamen clave o llave. Esta es mi clave o llave primaria, lo que es mi placa. De tal manera entonces que para identificar a un elemento de manera individual, yo requiero de un campo primario o llave primaria. Sin embargo, en algunos casos, dependiendo las características, me voy a encontrar con que también podemos tener, si tenemos un campo primario, también podemos tener un campo secundario. Por ejemplo, entre fabricante, modelo, motor, suspensión, rines y otras características, ¿cuál de este resto de campos tiene mayor jerarquía? Ejemplo, podríamos decir que para mí, o de acuerdo a las necesidades, yo voy a indicar que, por ejemplo, el campo de fabricante sea mi campo o llave o clave secundaria, mientras que todos los demás pasan a ser generales. Todos estos
dependen de la llave secundaria, pero incluida la llave secundaria hasta allá, todos estos dependen de mi llave primaria. Así podríamos entonces empezar a ubicar que todas las entidades o tablas que vayamos creando, tenemos que empezar a identificar que hay un campo que se diferencia de todos los demás. Es decir, tenemos en este caso el campo de placa. Si habláramos de alumnos, pudiera ser su número de control o número de matrícula. Si habláramos de las personas del país, estamos hablando seguramente de la clave que tiene nuestra credencial del INE. Anteriormente era la credencial del IFE. Si hablamos de artículos, los artículos tienen, ejemplo, un código. Vamos a ver, acá tenemos un artículo. Y miren, acá tenemos un código de barras. Y ese código de barras es individual para cada uno de los artículos que pudiéramos encontrarnos. Bien, este es el concepto de clave o llave primaria.